Pues a manera de introducción sabemos que la hipertensión portal es una de las complicaciones mayores de la cirrosis y que causa varices a lo largo del tubo digestivo y que el estándar de oro es una prueba muy invasiva y que es el gradiente venoso de presión portal. Este gradiente nos habla sobre la evaluación de la gravedad y el riesgo de desarrollar complicaciones como el desarrollo, que es a partir de 10 milímetros, o bien el sangrado, que es a partir de 12 milímetros de mercurio, como bien lo sabemos. El estándar diagnóstico, por otra parte, para evaluar la presencia ya del desarrollo de varices esofágicas o bien sus riesgos de sangrado es la endoscopía alta, pero es una técnica invasiva, es costosa y si se realiza sin sedación, que es la mayoría de los casos, es poco tolerada por los pacientes. Entonces, es de gran interés buscar y desarrollar predictores no invasivos para la presencia de estas varices y establecer el mejor momento para llevar a cabo una endoscopía superior. Se han estudiado diversos marcadores invasivos y yo quiero poner especial interés en esta charla sobre el índice plaquetas vaso, que sabemos que fue descrito desde el 2003 por Giannini y colaboradores para la predicción específicamente de varices esofágicas. Ellos encontraron una muy buena correlación y ponen un punto de corte de este índice por debajo de 909. Y sin embargo, en muchos estudios, de hecho voy a presentar un metaanálisis, los puntos de corte pueden ser muy variados, desde menos de 545 hasta menos de 2200, aunque la gran mayoría sí utiliza el corte menor a 909. En esta gráfica muestro que con este punto de corte, el área bajo la curva para el diagnóstico de varices esofágicas es muy bueno, es de 0.88 y cuando se separa a los pacientes por etiología viral no cambia. Si también se evalúa la calidad de los estudios, continúa siendo igual, inclusive por regiones es aproximadamente de 0.8 a 0.9. Estas son las áreas bajo la curva donde se separa el hecho de que un paciente tenga cualquier tamaño de varices, donde vemos que el área es de 0.87 y si se estudia específicamente a los pacientes que tienen varices de alto grado, sí puede haber un ligero cambio, más o menos queda en 0.81. Importante, son 49 estudios y realizados en todo el mundo, Egipto, Pakistán, China, Italia y se incluyó uno mexicano que se desarrolló por el grupo de la doctora Fuentes Orozco en Guadalajara, donde ellos incluyeron a 90 pacientes, pero su punto de corte aquí elegido fue de menor a 884, con una muy buena área bajo la curva de 0.80. Todos estos estudios han sido desarrollados en varices esofágicas. Hasta el momento solo hay un estudio que ha evaluado la utilidad de este índice en gastropatía portal. Este estudio incluyó 111 pacientes, eligieron un punto de corte diferente. Este fue de menor a 1326 con un área bajo la curva de 0.74. Entonces, ¿cuál es el problema de interés? El problema es que necesitamos identificar predictores no invasivos de hallazgos endoscópicos de hipertensión portal como es este índice, el índice plaqueta vaso. Ha sido bien definido, ya lo vimos en el metaanálisis, para la presencia de varices esofágicas, pero no para otros hallazgos del espectro de hipertensión portal en relación a la endoscopía superior. Y esto es para elegir el mejor momento de llevar un paciente a endoscopía, ¿no? Y con la cuestión de la administración de los recursos. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue evaluar el índice plaquetas vaso para predecir la presencia no solo de varices esofágicas, sino también de todo el espectro como las varices gastroesofágicas tipo 1, las tipo 2, las varices aisladas, la gastropatía hipertensiva y también la ectasia vascular antral. Por lo tanto, realizamos un estudio transversal en el Hospital Médica Sur desde enero de 2008 hasta mayo de 2017. Incluimos pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de cirrosis que tuvieran tanto laboratorios como estudio de imagen, pero además que tuvieran una endoscopía superior con fotos para poder hacer toda la revisión prospectiva. La evaluación de la imagen también fue de manera prospectiva, aunque había reporte, pero nuevamente se midió el índice, el tamaño del vaso. Una vez que colectamos todos estos datos, se realizó el cálculo del índice plaquetas vaso
y se realizó el análisis estadístico. La cuestión descriptiva, las variables categóricas se presenta como frecuencias absolutas y relativas, las continuas como medianas e intervalos intercuartiles, y se evaluó mediante suma de rangos de Wilcoxon o chi cuadrada, dado el caso. También se obtuvieron los valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos negativos y positivos, se construyeron curvas ROC y se utilizó una P menor a 0.05 como una estadísticamente significativa y con el programa STATA. Nuestros resultados. Se evaluaron un total de 485 pacientes, todos estos cirróticos. Sin embargo, se excluyeron 70 porque únicamente incluimos a los pacientes que tuvieran la imagen, los resultados de plaquetas, la endoscopía y todo en archivo. Para los pacientes que tenían los datos de varices esofágicas fueron 415 y sin embargo solamente en 224 se pudo hacer la evaluación del resto de los hallazgos endoscópicos. Les presento aquí las características de nuestra población. Tenían una edad promedio de 67 años, más o menos 50% eran mujeres, 50% hombres. La etiología, 40% eran por virus C, el 30% por alcohol, 12% por hígado graso, 10% autoinmune y el resto de los hallazgos. Cuando quisimos dividirlos entre pacientes que no tenían varices y que sí tenían varices, obviamente había claras diferencias, ¿no? Los que tenían varices tenían menos plaquetas, por ejemplo, ¿no? Es una de nuestras variables. Por otro lado, los que tienen varices tenían una mayor longitud del vaso y por lo tanto el índice plaqueta-vaso, como pueden ver aquí, es menor en los que tienen varices. ¿Qué sucede en cuanto a la descripción de los hallazgos endoscópicos? Bueno, es de esperar que la mayoría, hasta el 87%, tenían gastropatía portal, que el 79% ya tenían varices en general y varices grandes el 64%. Mucho menos porcentaje el resto de los hallazgos, ¿no? Solamente 12% tenían GAVE, el 8% varices gastroesofágicas tipo 1, el 6% tipo 2 y las aisladas, eso es 1%. Y finalmente, ¿qué sucede con las curvas ROC? Bueno, para las varices esofágicas en general, con el punto de corte generalmente usado, menor a 909, encontramos un área bajo la curva de 0.79. Para las varices esofágicas grandes, de 0.97, y para gastropatía portal de 0.56, en cualquiera de los dos cortes. Este es mi resumen, donde podemos ver claramente que la utilidad es más importante en varices esofágicas y aún más en varices esofágicas grandes. Por lo tanto, sabemos que este índice es más importante porque es un índice combinado y no solamente evalúa la presencia de un solo factor como las plaquetas. Y su principal utilidad es para diferenciar pacientes con y sin varices esofágicas más allá de otras etiologías y nos podría ayudar como una herramienta no invasiva para optimizar nuestros recursos, aumentando el número de pacientes debidamente seleccionados y por lo tanto tratados. La utilidad es que no es invasiva, que es aplicable en nuestra población, es sencilla de obtener, económica y es una buena herramienta para elegir una endoscopía. La alimentación es que es un estudio retrospectivo en un solo centro y que el tamaño de muestra para el resto del espectro fuera de varices esofágicas es menor. Finalmente, como conclusión, el índice plaquetas vasos es útil en paciente con cirrosis para detectar la presencia de varices esofágicas, sin embargo, parece ser limitado para otros hallazgos endoscópicos secundarios a hipertensión portal. Gracias. Gracias, doctora. Un comentario. Excluyeron a un gran número de pacientes en base, quiero entender, porque no tenían la documentación fotográfica, ¿cierto? Sí, básicamente la documentación. Entonces, a mí lo que me preocupa es que cuando yo documento, cuando menos que hago endoscopía, documento los datos positivos. Entonces vamos a tener un sesgo de pacientes que tenían grandes varices o la presencia de otras alteraciones. No sé qué opinión tenga al respecto, porque probablemente no se documentó los pacientes que no tenían varices o que tenían menos hallazgos positivos. Sí, en realidad los que se excluyeron por esta razón fue porque tenían estudios fuera de la institución. Básicamente todos los pacientes que se realizan los estudios en la institución tienen toda la documentación fotográfica. Entonces el sesgo iría porque es una cuestión intrainstitucional, pero no porque no tuvieran la imagen, ¿no? Entonces en general se limita el sesgo a que es realizado en un centro único. Sí, doctora, excelente.
Estos índices ya están incluso publicados y los buscamos y encontramos. Sí. Bueno, en el general hemos publicado también en este sentido. ¿Cuál sería entonces tu aporte en este trabajo? ¿Cuál sería lo novedoso? El aporte es que debemos utilizar el índice únicamente para la evaluación de varices esofágicas y no pensar que nos puede ser útil para el resto del espectro. Esa es la utilidad, ¿no? Que ya también está determinado. Pues. No, eso no estaba determinado. Por ejemplo, ningún estudio ha hecho la evaluación para las varices esófago-gástricas, ni tipo 1, ni tipo 2, ni para las gástricas aisladas. Ninguno. Nosotros pensamos que el espectro de hipertensión portal, que es mucho más, que un paciente puede ser más grave, puede tener mayor gravedad si tiene varices gástricas, ¿no? Lo pensamos así porque ciertamente el sangrado es mayor y la mortalidad a partir de ese tipo de varices es mayor, pero no nos deja ver como si fuera tal cual un espectro de gravedad, que si un paciente va a tener varices esofágicas, tiene menos hipertensión portal que uno que tiene varices gástricas. Esa es la importancia, no pensar que es un continuo. Entonces, es que se limite únicamente para ver quién tiene o no tiene varices esofágicas, pero no nos va a servir para saber quién tiene gastropatía portal o las gástricas. Y dos preguntas más. Uno, hepatitis viral tipo C, sabemos que per se, por la propia hepatitis disminuye plaquetas, ¿cómo se comportaron? Y dos, el hecho de que tengas pacientes con hepatitis autoinmunes y recibían esteroides y eso también puede incrementar el número de plaquetas, ¿cómo se comporta? Sí, esos son excelentes puntos. Precisamente por eso, hacer un índice combinado que no solamente incluye las plaquetas, da mejor información sobre hipertensión portal. Si solamente incluimos las plaquetas, sabemos que tiene muchos espectros de causa. ¿Okay? Ese es el punto fuerte de este índice. Y la cuestión de los medicamentos no fue algo que se pudiera evaluar, desafortunadamente, en el estudio. Sí, impactar, y sí, ¿no? Obviamente sí puede impactar. Gracias. Jorge Luis Po, felicidades por el trabajo. Creo que es importante Gracias. validar resultados en diferentes países y en diferentes unidades dentro de un solo país. En el trabajo de referencia en México de Guadalajara, del doctor González Ojeda, que ahí utilizaron un balón de corte que es como de 884, con una sensibilidad casi del 88% para detección de varices. ¿Pudieron compararlo específicamente con ellos para tratar de validar que también replica lo que encontraron en Guadalajara? Su punto de corte fue de 884 y su área bajo la curva fue de .80, la de nosotros fue de .79, o sea, están iguales. Sí hicimos el ejercicio con ese punto de corte y prácticamente no hay diferencias estadísticas. No lo puse, pero sí lo realizamos. Se acabó el tiempo, perdón. Muchas gracias.